mi esposo pensó que yo era demasiado tonta para darme cuenta de que me engañaba. Así que cuando lo descubrí, no lloré frente a él. No grité. No lancé su ropa al jardín como en esas escenas de película. Sonreí. Esa noche le preparé la cena. Y luego pasé los siguientes 14 meses desarmando, pieza por pieza, cada cosa que él tenía, hasta que lo único que quedó en pie de la vida que creía haber construido sin mí fue él mismo, viéndola caer en cámara lenta, con su propia firma en cada documento que lo destruyó. Esta es esa historia. Mi nombre no importa para esta historia. Llámenme como quieran. Lo que importa es que estuve casada 11 años con un hombre llamado Derek, y durante esos 11 años creí saber exactamente quién era. Nos conocimos cuando ambos teníamos casi 30 años. Él tenía ese encanto fácil que tienen algunos hombres, el tipo de carisma que te hace sentir que eres la única persona sensata en la habitación y que él tiene suerte de que siquiera te hable. Caí por completo. Nos casamos 2 años después, compramos una casa modesta en un suburbio tranquilo, y construimos lo que yo creía era una vida normal y estable. Yo trabajaba como analista financiera en una empresa mediana. Él dirigía un pequeño pero creciente negocio de suministros para construcción, que había fundado con el dinero del seguro de vida de su padre. Aquí está lo que nadie te dice sobre la traición, casi nunca se anuncia. Se filtra a través de pequeñas inconsistencias que va justificando una por una, hasta que un día se acumulan en algo innegable. Para mí, fue un cargo de hotel. $41, en un Holiday Inn a 2 pueblos de distancia, un martes por la tarde, cuando Derek me dijo que tenía una reunión con un proveedor. Casi no lo noté, estaba haciendo nuestra conciliación mensual del presupuesto, algo que había hecho cientos de veces sin pensarlo 2 veces. Pero $41 por una habitación de hotel, en horario laboral, en día de semana, me pareció lo bastante extraño como para mirarlo de nuevo. No dije nada. Todavía no. Me dije que había una docena de explicaciones inocentes. Tal vez necesitaba un lugar tranquilo para hacer llamadas. Tal vez una reunión se alargó y necesitaba descansar un rato. Por naturaleza, soy alguien que busca la explicación racional antes que la fea. Pero una vez que notas un hilo suelto, no puedes dejar de tirar de él. En las siguientes 3 semanas, encontré 6 cargos más. Hoteles distintos. Siempre por las tardes, en días de semana. Siempre cuando él decía estar con un proveedor o revisando una obra. Empecé a rastrear su ubicación a través del plan familiar compartido de teléfono, algo que habíamos configurado años atrás por seguridad, en una época en la que eso se sentía como un gesto dulce y de confianza, no como una herramienta de vigilancia. Nunca estaba donde decía que estaría. Quiero ser honesta sobre cómo se sintió ese periodo, porque creo que la gente se salta esta parte en las historias de venganza. No fue satisfactorio. No fue empoderador. Fueron 3 semanas sintiéndome enferma del estómago todos los días, sonriéndole a un hombre en la mesa mientras hacía cálculos mentales sobre direcciones de hoteles. Fueron noches en vela a las 2 de la madrugada, preguntándome si estaba equivocada, deseando estar equivocada, y luego confirmando, una y otra vez, que no lo estaba. La pieza final llegó un jueves. Estaba preparando su traje para llevarlo a la tintorería cuando un recibo cayó del bolsillo interior. Un recibo de una joyería. Un collar, $840, comprado 9 días antes. Yo no había recibido ningún collar. Esa noche me senté en nuestro baño con la puerta cerrada, recibo en mano, y tomé una decisión que cambió por completo la forma de todo lo que vino después. Decidí que no lo enfrentaría con ira. Lo enfrentaría con paciencia. Porque la ira te consigue una pelea a gritos y una puerta cerrada de golpe. La paciencia te consigue pruebas. Y las pruebas son lo único que realmente gana. No le dije una sola palabra a Derek durante los siguientes 2 meses. Ni una mirada acusadora. Ni un comentario pasivo-agresivo. Me convertí, en apariencia, en la misma esposa de siempre, tal vez incluso un poco mejor. Le preguntaba por su día. Le preparaba el almuerzo. Me reía de sus chistes. Esto no era perdón. Era reconocimiento de terreno.
La mujer, según descubrí más adelante, se llamaba Whitney, 26 años, trabajaba en la agencia de marketing que Derek había contratado el año anterior para rediseñar la imagen de su empresa. Al parecer empezaron a hablar durante una serie de reuniones sobre conceptos de logotipos, y en algún punto entre la elección de tipografías y paletas de colores, Derek decidió que 11 años de matrimonio valían menos que alguien que todavía usaba la palabra, literalmente, como muletilla en cada frase. Aprendí todo esto despacio, con cuidado, como quien desactiva algo peligroso. Creé una dirección de correo separada. Empecé a documentar todo discretamente: fechas, ubicaciones, transacciones financieras, capturas de pantalla de los extractos de la tarjeta de crédito. Fotografiaba documentos cuando los dejaba a la vista. Mantenía una carpeta privada, respaldada en 3 lugares distintos, que crecía cada semana. Pero documentar la infidelidad era solo el primer paso. El primer paso no termina un matrimonio en condiciones favorables. El primer paso solo te dice la verdad. Lo que necesitaba a continuación era influencia, y el tipo de influencia que realmente importa no es emocional. Es financiera y legal. Así que empecé a prestar mucha atención al negocio. Algo importante: cuando Derek fundó su empresa de suministros, 8 años después de casarnos, yo ayudé a construirla. No como un pasatiempo de esposa solidaria animando desde la banca, llevé sus libros contables durante los primeros 3 años, antes de que pudiera pagar un contador. Le ayudé a negociar su primer contrato de arrendamiento comercial. Firmé préstamos. Mi crédito, mi trabajo, y en 2 ocasiones específicas, mis propios ahorros, fueron directamente a mantener ese negocio a flote durante una mala racha en el 4.º año, cuando un cliente importante quebró y le quedó debiendo $60,000 que nunca cobró. A Derek le gustaba contarle a la gente que había construido el negocio él solo. Esa era una historia que contaba en las cenas, y que yo había dejado que contara durante años porque lo hacía feliz y a mí no me costaba nada dejarle tener eso. Estaba por costarle todo. En nuestro estado, los activos del negocio y los aumentos en su valor durante el matrimonio generalmente se consideran propiedad conyugal, incluso si solo el nombre de uno de los esposos figura en los documentos, especialmente cuando el otro esposo contribuyó con trabajo, capital, o ambos. Sabía esto no porque sea abogada, sino porque parte de mi trabajo como analista financiera implicaba entender la clasificación de activos, y había pasado un fin de semana completo, con el pretexto de reorganizar nuestros archivos del hogar, revisando discretamente cada documento de préstamo, cada contrato de arrendamiento, cada declaración de impuestos del negocio de varios años atrás. Lo que encontré fue que Derek había, en los 2 años anteriores, solicitado un préstamo de expansión del negocio respaldado parcialmente con el valor líquido de nuestra casa, un valor que, de nuevo, era propiedad conjunta. También se había estado pagando un salario inusualmente bajo desde el negocio, dejando grandes sumas dentro de las cuentas de la empresa, una estrategia que probablemente le sugirió su contador para mantener bajo su tramo de impuestos personales. Para la mayoría de la gente, eso parece una planificación fiscal inteligente. Para un abogado de divorcios, en las manos correctas, parece exactamente el tipo de activo que no puede proteger fácilmente una vez que las cosas se vuelven legales. No actué sobre nada de esto todavía. Solo seguí construyendo el expediente. Quería saber exactamente con qué estaba tratando antes de hacer un solo movimiento, porque lo peor que puedes hacer a alguien que te ha agraviado es moverte demasiado pronto, por enojo, antes de entender realmente el campo de batalla. 6 semanas después del recibo del collar, hice mi primer movimiento real, y no tuvo nada que ver con confrontar a Derek sobre la infidelidad. Abrí una cuenta bancaria separada, solo a mi nombre, en un banco distinto al que usábamos normalmente. Empecé a redirigir discretamente una parte de mi propio sueldo hacia esa cuenta, no robando de los fondos conjuntos, simplemente asegurándome de tener capital líquido e independiente que no estuviera enredado con nada que Derek pudiera acceder o congelar después. La independencia financiera, según había aprendido leyendo sobre las experiencias de otras mujeres, es la ventaja más importante que puedes darte antes de una separación, especialmente si la otra parte tiene algún historial de controlar las cuentas compartidas. Después, hice una cita con una abogada de divorcios, pero no le dije que definitivamente me iba a divorciar.
Le dije que quería una consulta sobre mis derechos, por si acaso. Las abogadas están acostumbradas a esto. Lo que realmente quería era información, que se consideraba propiedad conyugal en nuestro estado, cómo se valoraban y dividían típicamente los activos del negocio, qué tipo de documentación importaría más si esto llegaba a juicio, y, fundamentalmente, que no debía ser que pudiera debilitar mi posición más adelante, como vaciar cuentas de forma dramática o destruir propiedad por enojo. Me dijo algo que todavía pienso. Me dijo, las personas que salen adelante en estas situaciones casi nunca son las más enojadas. Son las más organizadas. Me lo tomé muy en serio. Durante los meses siguientes, construí lo que solo puedo describir como un expediente silencioso y metódico. Fotografiaba documentos financieros cada vez que tenía acceso natural a ellos. Pedí copias de las declaraciones de impuestos conjuntas con la excusa razonable de hacer los impuestos temprano este año. Rastreé cada gasto relacionado con el negocio que había tocado nuestras cuentas conjuntas o el valor líquido de la casa. Mantuve un registro privado y fechado de las ausencias de Derek relacionadas con la infidelidad, cruzado con su horario laboral declarado, porque la infidelidad en sí, aunque no siempre es directamente relevante para la división de activos en estado sin culpa, se vuelve absolutamente relevante cuando se cruza con el gasto conyugal, por ejemplo, cargos de hotel, regalos y viajes pagados con dinero compartido. Y hubo viajes. Una vez que empecé a buscar, encontré un fin de semana largo en otro estado que Derek me dijo era una conferencia de proveedores, cargado por completo a una tarjeta de crédito conjunta, que coincidía con la actividad de puntos de recompensa de hotel bajo su cuenta de viajero frecuente, para una propiedad que, hasta donde pude averiguar, nunca había sido sede de ninguna conferencia de la industria en toda su historia. Cada dólar que Derek gastó en Whitney era un dólar que salía de los fondos conyugales. Eso importaba, porque en algunas jurisdicciones los tribunales pueden ajustar la división de activos para compensar a un cónyuge por la disipación de activos conyugales, que en esencia es una forma legal de decir, no puedes gastar nuestro dinero compartido en tu aventura y luego actuar como si ese dinero nunca hubiera existido. También hice algo de lo que no estoy particularmente orgullosa, pero que no me arrepiento. Cultivé una relación con la contadora del negocio de Derek, una mujer llamada Pam, a quien conocía de las fiestas de fin de año de la empresa desde hacía años. No le pedí que hiciera nada indebido. Simplemente, en una conversación casual durante un café una tarde, le hice preguntas reflexivas sobre cómo había crecido el negocio, cómo funcionaban los préstamos, cómo se estructuraban típicamente los salarios de los propietarios, el tipo de preguntas de esposa curiosa que no levantan ninguna sospecha, pero que, combinadas con los documentos que ya tenía, me ayudaron a construir una imagen mucho más completa de cuánto valía realmente ese negocio, aparte de la cifra modesta que Derek eventualmente intentaría alegar en las negociaciones. Para el quinto mes, tenía una imagen financiera más completa y más precisa que la que Derek tenía de su propia empresa. Quiero detenerme aquí y hablar de algo que creo importa más que el resultado final, la disciplina que se necesita para esperar. Todos los días, durante esos meses, tuve momentos en los que quería hacerlo explotar todo. Quería tirarle el recibo del collar en la cara durante la cena. Quería gritarle en la entrada de la casa cuando llegaba oliendo el perfume de otra persona. El enojo no desaparecía solo porque estuviera siendo estratégica. Se quedaba debajo de todo, todos los días, como un zumbido bajo que tenía que manejar conscientemente. Lo que me ayudó a superarlo fue un replanteamiento simple: cada día que esperaba era un día en que Derek no sabía que yo venía. Cada día que él pasaba pensando que se estaba saliendo con la suya era un día en que tomaba otra decisión que más adelante jugaría en su contra, otro recibo, otro cargo, otra pequeña pieza de evidencia que me entregaba sin darse cuenta, simplemente por seguir viviendo su doble vida sin tener idea de que yo ya había encontrado las costuras. Hacia el séptimo mes, el comportamiento de Derek cambió de una manera que me dijo que se estaba volviendo más audaz, o más descuidado, o ambas cosas. Empezó a trabajar hasta tarde, 3 noches por semana en lugar de una. Compró una colonia nueva que no reconocí. Empezó a ir al gimnasio por primera vez en años, lo cual, siendo honesta, habría sido algo dulce y alentador de notar bajo cualquier otra circunstancia.
Después llegó el momento que me dijo que se estaba preparando para irse realmente, no para que yo lo dejara, sino para irse él, en sus propios términos, en un momento de su elección, de una manera diseñada para protegerse financieramente y dejarme a mí improvisando. Encontré, durante lo que parecía una búsqueda completamente inocente de un documento de impuestos perdido, un hilo de correos entre Derek y un abogado distinto al de familia que siempre habíamos usado. El asunto trataba sobre estrategias de protección de activos antes de una separación. Se estaba preparando para reestructurar el negocio, posiblemente transferir activos, posiblemente incluso abrir cuentas que yo no conocía, todo programado para suceder antes de decirme nada. Este fue el momento en que todo se aceleró. Porque ya no solo estaba documentando una infidelidad. Estaba en una carrera contra un hombre que intentaba esconder activos conyugales antes de que yo siquiera supiera que el matrimonio estaba terminando, y la ley, en prácticamente cualquier jurisdicción, ve con mucha desaprobación a los cónyuges que hacen exactamente eso. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente. Le conté todo. Y ella me dijo que era momento de dejar de prepararme y empezar a actuar. En 2 semanas, mi abogada presentó la demanda de divorcio en mi nombre, citando diferencias irreconciliables, y simultáneamente solicitó una orden de restricción temporal sobre los activos conyugales, un mecanismo legal que existe específicamente para evitar que cualquiera de los dos cónyuges venda, oculte, transfiera o vacíe propiedades o cuentas compartidas mientras el divorcio está en proceso. Aquí tengo que ser honesta sobre algo, no le avisé a Derek que esto venía. Lo dejé caminar hacia la notificación de un oficial judicial sin ninguna idea de lo que estaba por pasar, un martes cualquiera por la tarde, en su propia oficina, frente a sus empleados. Algunas personas podrían llamar a eso cruel. Yo lo llamo exactamente proporcional a 14 meses del mintiéndome en la cara todos los días mientras planeaba su salida en sus propios términos. El congelamiento de activos llegó casi al mismo tiempo que él, según parece, había planeado transferir una parte de las ganancias retenidas de la empresa a una nueva cuenta, una que, convenientemente, no estaba a nombre de la empresa, ni a nuestro nombre conjunto, y que el proceso de descubrimiento de mi abogada eventualmente rastreó hasta él, abierta 9 días antes de que el congelamiento entrara en vigor, en un banco con el que no teníamos ninguna relación previa. Esa cuenta, y el momento en que se abrió, se convirtió en la prueba para demostrar exactamente lo que mi abogada ya sospechaba. Él no solo tenía una aventura. Estaba activamente intentando esconder dinero conyugal en anticipación a un divorcio que ni siquiera me había dicho que venía. A los tribunales eso no les gusta. Para nada. Una vez que se establece ese tipo de intención, mover dinero específicamente para evitar que un cónyuge acceda a lo que legítimamente le corresponde, los jueces en la mayoría de las jurisdicciones tienen amplia facultad para corregirlo. Eso puede significar otorgar una porción mayor de los activos restantes al cónyuge agraviado, tratar el dinero oculto como si todavía formara parte del fondo conyugal para efectos de cálculo, o, en casos más graves, sanciones contra el cónyuge que intentó ocultarlo. En nuestro caso, significó las 3 cosas. El proceso legal de descubrimiento, donde ambas partes están obligadas a presentar registros financieros, comunicaciones y documentos relevantes para el caso, fue donde la versión cuidadosamente mantenida de la realidad de Derek se derrumbó por completo. Mi abogada solicitó años de estados financieros del negocio, declaraciones de impuestos, registros bancarios y comunicaciones. El abogado de Derek intentó argumentar que el negocio era solo de él, construido antes de ciertos años clave de crecimiento, y que yo no tenía ningún reclamo legítimo sobre su valor. Ese argumento duró exactamente el tiempo que le tomó a mi abogada presentar 8 años de documentación que mostraba mis contribuciones financieras, mi trabajo no remunerado llevando sus libros contables, el valor líquido de la casa usado para respaldar su préstamo de expansión, y registros bancarios que mostraban transferencias desde nuestras cuentas conjuntas hacia el negocio durante el difícil 4º año, cuando su cliente quebró. Después llegaron los registros de hotel. La compra de la joyería. La conferencia de proveedores, que no coincidía con ningún evento real de la industria. La misteriosa nueva cuenta bancaria abierta 9 días antes del congelamiento de activos. Cada pieza, individualmente, podría haber significado poco. Juntas, pintaban una imagen innegable de un hombre que había estado viviendo una doble vida financiera junto a una doble vida romántica.
El abogado de Derek, según me contó la mía, pasó la mayor parte de una sesión de mediación intentando que él dejara de hablar, porque cada vez que Derek intentaba explicar una pieza de evidencia, terminaba confirmando accidentalmente otras dos cosas que ni siquiera habíamos preguntado. Yo no estuve presente en la mayor parte de esto. Quiero ser clara sobre eso, porque las fantasías de venganza usualmente involucran alguna escena de confrontación dramática, y la mía consistió en su mayoría en sentarme en la sala de espera de mi abogada, tomando café malo, mientras profesionales hacían el desmantelamiento real en mi nombre. Eso, resulta, es lo que la verdadera justicia mayormente parece. Papeleo. Paciencia. Personas cuyo trabajo es ser más minuciosas que la persona que intenta esconder algo. 14 meses después de que cayera aquel recibo del collar, llegamos a un acuerdo final. Derek no logró conservar el negocio intacto ni llevarse la mayor parte de su valor, como claramente asumió que haría cuando empezó a planear su salida discretamente. La valoración ordenada por el tribunal de la empresa, tomando en cuenta mis contribuciones documentadas y el valor líquido de la casa usado para respaldar su expansión, situó su valor significativamente más alto que la cifra que la parte de Derek había intentado alegar inicialmente. Se me otorgó una porción sustancial de ese valor, pagadero mediante una compra estructurada que me dio una seguridad financiera que no había tenido en años. La cuenta oculta, la abierta 9 días antes del congelamiento, fue tratada por el tribunal como un intento de ocultar activos conyugales, y su saldo total se reincorporó al fondo divisible, con una penalización adicional aplicada contra la parte de Derek por el propio intento. Me quedé con la casa. No por sentimentalismo, sinceramente no me importaba la casa, sino porque, dada la estructura de la compra del negocio, tenía más sentido financiero que yo me quedara con el valor líquido ahí y dejara que Derek asumiera las obligaciones de deuda vinculadas al préstamo de expansión de la empresa. Fue mi abogada quien señaló que esa división en particular lo dejaría con poco efectivo y mucha deuda durante años, mientras que yo quedaría libre de deudas, con un activo pagado por completo y un cheque de liquidación. Acepté sin dudarlo. En cuanto a Whitney, nunca la conocí, nunca la contacté, nunca desperdicié ni una pizca de energía en ella. Ella nunca fue realmente el punto. Las personas que engañan siempre encontrarán a alguien dispuesto a ser parte del engaño. El verdadero punto, el único que siempre me importó, fue el hombre que me hizo votos durante 11 años y decidió, en algún momento, que esos votos tenían una fecha de vencimiento de la que no se molestó en avisarme. A menudo me preguntan, las pocas personas a quienes les he contado esta historia completa, si me sentí bien cuando finalmente terminó. Si hubo algún momento triunfante de reivindicación. La respuesta honesta es, no realmente, no de la forma en que uno esperaría de una película. Lo que sentí fue más silencioso que eso. Alivio, sobre todo. El alivio específico de ver una mecha larga y lenta finalmente llegar a su fin y darte cuenta de que la explosión aterrizó exactamente donde tenía que aterrizar. Derek, según supe por conocidos en común, todavía dirige una versión mucho más pequeña del negocio, operando desde un espacio alquilado en lugar del edificio que solíamos poseer conjuntamente, lidiando con las obligaciones de deuda de una compra que nunca vio venir. Él y Whitney no duraron mucho después de que se finalizara el divorcio, algo sobre que la relación resultaba mucho menos atractiva una vez que ya no era secreta, y mucho menos atractiva una vez que cambió su situación financiera. No digo nada de esto con regocijo, exactamente. Lo digo porque simplemente es lo que pasó, la consecuencia natural de decisiones que tomó una y otra vez, cada una asumiendo que yo estaba demasiado distraída, demasiado confiada, o demasiado lenta para notarlo. No lo estaba. Solo era paciente. Si hay una lección aquí, no es realmente sobre venganza, aunque esa sea la palabra a la que la gente recurre. Es sobre la diferencia silenciosa entre reaccionar y prepararse. Cualquiera puede gritar cuando encuentra un recibo. Se necesita algo completamente distinto para doblar ese recibo, devolverlo exactamente a donde lo encontraste, y empezar a construir, ladrillo por ladrillo, el caso que eventualmente desarmará todo lo que la otra persona asumía que era suyo de manera segura. Derek construyó ese negocio pensando que era solo suyo. Nunca lo fue. Y al final, tampoco lo fue la vida cómoda y sin consecuencias que pensaba haber construido sobre él.